Buenas noches, soy Marcos Pérez y estoy aquí con mi abuela Elisa y para la materia de historia me va a contar su historia. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en la Ciudad de México en agosto del año de 1944. ¿Cómo eran tus papás? No, mis papás eran muy enérgicos, como todos los papás de esa época. ¿De dónde era tu familia originalmente? Mi papá era de la Ciudad de México y mi mamá era de Morelia, Michoacán. ¿Cuál era la religión de tus papás? Católica. ¿Con quién creciste? Crecí con mis hermanas y con mis papás. ¿Cuántas y cómo se llaman tus hermanas? Tengo 3 hermanas, una se llama Amalia, otra Lourdes y otra Berta. ¿Qué recuerdas de tus abuelos? A mis abuelos maternos no los conocí porque ya habían fallecido. Mis abuelos paternos, mi abuelo también falleció cuando yo tenía 2 años. Y mi abuela materna, de ella sí recuerdo, ella era una abuela muy consentidora. ¿Cuántos niños había en la familia? En la familia mía, nada más mis hermanas. En toda la familia éramos muchos primos y pues todos éramos chicos. ¿Y cómo eran? Pues como todos los niños, juguetones, traviesos, corríamos, brincábamos. ¿Cuál era el más cercano a ti? El más cercano eran 2, son unos gemelos, un hombre y una mujer. ¿Cómo era la casa en la que creciste? La casa en la que yo crecí, primero era nada más de un piso y tenía 2 recámaras. Y después la mandaron a hacer de 2 pisos, tenía 4 recámaras, tenía un patio. Mi papá, como era médico, tenía su consultorio y tenía un recibidor, la sala y el comedor. ¿Dónde era la casa? La casa era en la calle de Emperadores. ¿Cuándo aprendiste a cocinar? Aprendí a cocinar cuando estaba en la secundaria. En la secundaria, en 3er año, una materia obligatoria era la clase de cocina y teníamos clase cada 8 días. Ahí aprendí a cocinar. ¿Y quién te enseñó? Pues la maestra. ¿Ha habido alguna receta especial de la familia? Pues de la familia yo diría que el mole era algo que a todo mundo le gustaba y que en las reuniones era lo que se hacía. Mole y arroz y frijoles negros. ¿Qué actividades hacía tu familia junto? Mi papá era médico y mi mamá se dedicaba a las labores de la casa y mis hermanas a ir a la escuela. ¿Y qué hacían todos juntos? Así, sí, jugaban. Todos juntos, pues los domingos íbamos de día de campo, íbamos a Chapultepec, íbamos a jugar al parque. ¿Qué hacían en Navidad de tradición? En Navidad nos juntábamos todos era toda mi familia, mis tíos, mis primos, mi abuelita, y pues hacíamos una cena. En ese tiempo no se usaba las cenas que se usan ahora,
de pavo, ni de con pierna, ni nada de esas cosas. En esa época nada más se usaba hacer arroz y romeritos. ¿Y qué tal en los cumpleaños? Pues en los cumpleaños se hacía tamales, atole, pastel, y igual jugábamos todos los niños y después se partía el pastel. ¿Y cuando era Día de Reyes con la rosca? No, en ese tiempo no había roscas todavía. Nada más nos traían los juguetes, los Reyes Magos, y jugábamos con ellos en la mañana, y en la tarde nos dormíamos igual que todos los días, a las 7 de la noche. Entonces, ¿qué hacían así con la familia? ¿Celebraban? Pues nada más celebrábamos la Navidad y el Año Nuevo. ¿Y qué hacían en el Año Nuevo? En el Año Nuevo, como ya era algo que para nosotros no era muy significativo como la Navidad, pues ya nada más nos reuníamos y cenábamos sándwiches. ¿Tu familia tenía tradiciones especiales? No. ¿Cómo era la escuela? Mi escuela quedaba cerca de la casa, quedaba como a 3 cuadras, y pues me iba yo sola a la escuela, y mi escuela era de 2 pisos con un patio muy grande, y ahí jugábamos todos los niños. ¿Qué te gustaba de la escuela? La realidad es que de la escuela no me gustaba nada, porque yo creo que como a todos los niños no nos gusta la escuela. Todos vamos por obligación, porque nos mandan, pero no por gusto. El gusto lo adquieres cuando ya vas a la universidad. ¿Qué era lo difícil de la escuela? No, las matemáticas. ¿Tenías amigos en la escuela? Tenía yo 2 amigas. Una que se llamaba Consuelo y la otra Rebeca. Y Rebeca hasta la fecha ha seguido siendo mi amiga. ¿Cuáles eran tus maestros favoritos? Mi maestra favorita fue una maestra que tuve cuando estaba en 3er año de primaria. Se llamaba Aida y era una persona muy buena, muy cariñosa, no nos regañaba por nada, y yo la llegué a querer mucho, y es a la única maestra que nunca en mi vida he olvidado. ¿Cómo fuiste tú cuando fuiste adolescente? Cuando fui adolescente, pues en realidad estaba siempre muy ocupada, porque en la mañana me iba yo a la escuela primaria y después en la tarde me iba yo al conservatorio porque estudiaba piano. Cuando ya pasé a la preparatoria del mismo conservatorio, me pasaron a la Escuela Superior Nocturna de Música. Entonces en la mañana iba a la preparatoria y en la tarde seguía yo con la música. ¿Tenías así como trabajo así en la casa, así de lavar trastes? En mi casa tenía yo trabajo. Antes de irme a la escuela tenía que dejar mi cama hecha, y cuando ya había yo terminado la secundaria, mi mamá nos ponía el fin de semana, el domingo, a cada una de mis hermanas y a mí, cada domingo nos iba tocando guisar para seguir aprendiendo. ¿Tenías trabajo cuando eras adolescente? El trabajo
lo tuve mi primer trabajo cuando entré a la universidad. Estudié en el ITAM y ahí era requisito, en la mañana entraba a las 7 de la mañana, salía a las 9 de la mañana, entraba a trabajar a las 9:30, salía a las 5, a las 5:30 entraba a la escuela y salía a las 9 de la noche. Y ya de ahí me iba a mi casa a hacer mi tarea. ¿Tu familia te hacía también pagar impuestos? No, ¿En qué gastabas dinero? pues gastaba dinero porque siempre me ha gustado mucho los zapatos. Y el dinero me lo gastaba en zapatos y en ropa. ¿Tenías educación después de que eras niña y adolescente? Pues sí, estudié, siempre me ha gustado mucho estudiar, tengo muchas carreras. Estudié primero contador público, después estudié mercadotecnia y publicidad, después estudié esteticista y después estudié cosmiatría. ¿Alguna vez quisiste tener una educación que no fuera académica después? No, ¿Cuándo conociste al abuelo? cuando estaba yo en tercer año de secundaria, ahí lo conocí, era mi vecino y pues me acompañaba al camión cuando me iba yo a la escuela de música. ¿Cuándo se casaron? Nos casamos el 15 de marzo de 1969. ¿Cómo eran tus hijos? Pues mis hijos eran unos niños, yo considero que eran unos niños muy buenos niños, eran buenos estudiantes, no sé si les gustaba o porque los obligaba, pero eran buenos estudiantes, hacían su tarea cuando la tenían que hacer y cuando tenían que estudiar se ponían a estudiar, no necesitaba andar tras ellos para que hicieran sus labores. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4 hijos, 3 hombres y una mujer. Digo al revés, perdón. Tengo 3 mujeres y un hombre. ¿Quién nació primero? El hombre y después las mujeres. ¿Cómo se llaman? El más grande se llama Mauricio, luego Mónica, Liliana y Diana. ¿Qué hacían juntos? Tú y tus hijos. Yo y mis hijos hacíamos muchas cosas. Cuando comíamos y hacíamos rápido la tarea. Y cuando eran las vacaciones, inventaba llevármelos a algún lado. En ese tiempo Sears tenía unos juegos de maquinita que fueron, creo, los primeros en México. Me los llevaba a los juegos, los llevaba al Parque Hundido y trataba de que tuviéramos unas vacaciones contentos. Y cuando el abuelo tenía vacaciones, pues salíamos a algún lugar de afuera dentro de la ciudad y algunas ocasiones íbamos a los Estados Unidos. ¿Qué tradiciones empezaron? Pues tradiciones, seguimos con las mismas tradiciones de cuando yo era chica. Seguimos celebrando la Navidad, seguimos celebrando el Año Nuevo y celebramos los cumpleaños. ¿Hay algún objeto que ha pasado desde el origen de la familia, o sea, que lo han pasado? ¿Algún objeto? Uh-huh. Pues el reloj. Tenemos un reloj que es desde cuando mi papá era chico. Él contaba, mi papá, como te había dicho, era médico, tenía un amigo también médico y estudiaban juntos en las noches y siempre decían
que su compañía era el reloj, porque cada hora suenan las campanadas y durante sus estudios sonaban las campanadas como siguen sonando hasta la fecha. ¿Qué te gustaba de tener hijos? ¿Qué me gustaba? Pues mira, me gustaba y me gusta que sean buenos hijos, que no tengan vicios, que aunque no sean perfectos, casi, yo diría que para mí son unos hijos perfectos, no son groseros, no tienen vicios, son trabajadores y pues bueno, conmigo son muy buenos hijos, entonces yo pienso que tengo unos buenos hijos. ¿Y qué era lo más difícil de tener hijos? Lo más difícil, pues yo diría que sería cuando llegan los exámenes, porque a mí soy una señora muy preocupona y me preocupaba mucho cuando ellos estudiaban. Ellos estudiaban y yo me preocupaba porque salieran bien en los exámenes. ¿Cómo los creciste? ¿Cómo los crecí? ¿Cómo los eduqué? Sí. Pues a base de consejos, a base de ayudarlos, a base de que ser una familia unida y ayudarnos unos con otros. ¿Y estuviste presente en alguno de los nacimientos de tus nietos? Ah, sí, he estado pues presente, yo diría que casi en todos, aunque en el nacimiento de tu hermano, como se tardó mucho tiempo en nacer, me fui hasta que ya había nacido. Entonces ahí no estuve cuando él nació, sino llegué una semana después. Pero cuando todos los demás, ahí he estado en el nacimiento de ellos. ¿Cómo éramos tus nietos cuando éramos bebés? Pues, ¿qué te puedo decir? Para mí todos los bebés han sido unos niños muy lindos. Han sido, para mí, los nietos más maravillosos, más buenos. Conmigo son obedientes, son muy cariñosos, me ayudan. Entonces yo pienso que tengo unos nietos muy buenos que siguen siendo la razón de mi vida. ¿Cuál es tu favorito libro? Mi libro favorito. Cuando yo estaba en tercero de secundaria, había un libro que a mí me gustaba mucho y que me sigue gustando, pero como era adolescente me gustaba más. Se llama El Árabe. Tenía una compañera que a la hora del recreo siempre nos leía un pedazo y siempre nos tenía embobadas con el árabe. ¿Cuál es tu favorito poema? Mi favorito poema, pues tengo muchos favoritos, pero pues bueno, vamos a decir que mi favorito es El seminarista de los ojos negros. ¿Tienes o tenías pasatiempos favoritos? Sí, tengo dos pasatiempos favoritos. Uno es leer. Me gusta mucho leer, aunque estoy un poco mal de mis ojos y ya no puedo leer como leía antes. Y el otro es tejer. Esos son mis pasatiempos favoritos. ¿A quién admirabas más? Bueno, como te dije, estudiaba piano y alguien que fue mi favorito y sigue siendo es Chopin.
El estudio revolucionario de Chopin es mi predilecto. Toda mi vida me ha gustado y me sigue gustando. ¿Qué es una cosa que quieras hacer antes de que quieras ir al cielo? Que todos mis familia, todos mis nietos, todos se quieran mucho y sean muy felices, que cada uno logre por lo que ha trabajado. ¿En tu vida ha habido así aquí guerras o desastres naturales o... Sí. Bueno, yo nací precisamente cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdas que te dije que en 44 y la guerra, si no me equivoco, terminó hasta el 45? Pero un desastre que me tocó, dos desastres que me ha tocado vivir, que han sido muy horribles, han sido los terremotos. A lo largo de mi vida ha habido varios. Cuando yo era chica, como de tu edad, hubo uno que no fue tan fuerte, sin embargo se cayó el Ángel de la Independencia. Posteriormente hubo otro en el cual también se cayeron muchísimas casas y también fue muy, muy triste para mí ver que tanta y tanta gente murió. Y el último es el que acaba de pasar hace 2 años, que también ha sido muy triste, en el cual han muerto muchísimas personas. ¿Qué otros eventos históricos han pasado? Pues como que eventos históricos nada más esos. No ha pasado nada más. ¿Sabes de dónde así primero vino tu familia? O sea, ¿De dónde? sí, o sea, ¿de dónde vinieron tus papás? ¿De dónde vinieron tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos? Pues de dónde vinieron, pues mis abuelos, que yo sepa, vivieron, nacieron y todo aquí en México, los de mi papá. Y los de mi mamá, pues todos son de Michoacán. Entonces no hay nada de otro país. No. ¿Qué características ha tenido la familia que hemos tenido? Sí, dos. Pues características especiales, pues yo creo que ninguna. Todos son profesionistas y pues bueno, creo que esa es la única característica sobresaliente. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Mis abuelos, por parte de mi papá, mi abuelo se llamaba Rosendo y mi abuela se llamaba Elisa. Y por parte de mi mamá, mi abuelo se llamaba Leopoldo y mi abuela se llamaba Refugio. ¿Dónde vivían? Aquí en la Ciudad de México, los de mi papá y los de mi mamá en Morelia. ¿Ellos eran católicos? Sí. ¿Muy católicos? Sí. Bueno, pues esa fue la última pregunta. Gracias por tu tiempo y por contestar estas preguntas. Esta fue la primera parte de las preguntas de historia de mis abuelos. En un momento volvemos. Gracias.
Buenas tardes, soy Marcos Pérez, aquí en la segunda parte de la entrevista de historia con mis abuelos. Aquí estoy con mi abuelo Germán y gracias por acompañarnos. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací el 8 de enero de 1941 a las 3 de la tarde en la ciudad de Celaya, Guanajuato. ¿Cómo eran tus papás? Eran dos jóvenes, mi papá tenía 20 años y mi mamá 19. ¿De dónde son? Ellos de aquí de la Ciudad de México. Entonces se movieron a Guanajuato. Porque mi papá tuvo un trabajo temporal por allá y yo estaba por nacer y nací allá. Entonces se regresaron. ¿Vale? Se regresaron después aquí a la ciudad. Cuando yo tenía 8 meses regresamos a esta Ciudad de México y ya nunca más salí de ella. ¿Qué religión eran? Católicos. ¿Con quién creciste? O sea, de familia. Pues vivía con nosotros mi abuela materna y después llegaron mis hermanas, mi hermana María Eugenia y mi hermana Virginia. ¿Qué recuerdas de tus abuelos? Pues la única que recuerdo es a mi abuela materna porque mis abuelos murieron antes. ¿Cuántos niños había en la familia en total, así con tus primos? Éramos muchos, no sé exactamente, pero más de 20. ¿Cómo eran los niños? Pues había todos, cuando yo era niño, como tú, pues tenía primos que me llevaban 10 años de edad. Pues, y había otros más chicos que yo, con los que eran de mi edad, pues jugábamos mucho. ¿Quién era el más cercano? De mis primos, ¿O de tus hermanas? pues mis hermanas yo les llevo a la que sigue 5 años, así es que crecimos un poco sin estar muy juntos para los juegos. Y de mis primos, pues tenía 2 primas, a las que quería yo mucho, mi prima Cristina y mi prima Victoria, mi prima Victoria. ¿Tú aprendiste a cocinar? No, ¿Cómo era donde creciste? pues era una colonia que se llamaba la Colonia Portales, al sur de la Ciudad de México. Y en aquel tiempo pues, todos los niños podíamos salir a jugar a la calle. Tenía muchos amigos y jugábamos fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol y otros juegos. ¿Cómo era la escuela? Era una escuela ya antigua, de 2 pisos, y nada más iban los niños, y estaba dividida la escuela y del otro lado iban las niñas. ¿Qué te gustaba de la escuela? Me gustaba, pues según el maestro que me hubiera tocado, si era un maestro que era muy regañón, pues no me gustaba. Si era un maestro que era bueno, pues me gustaban las clases, me gustaba salir al recreo y jugar con mis amigos. ¿Tenías amigos en la escuela? Sí, ¿Cuáles eran tus profesores favoritos? mis profesores favoritos, bueno, pues tuve una maestra que la recuerdo con agrado, que fue en 3er año, se llamaba María Cristina, y luego tuve un maestro en 6º año
que era el profesor Horta, que era muy buen maestro. ¿Qué hacías cuando tenías tiempo libre? Jugar. ¿A qué jugabas? ¿Mandé? ¿A qué jugabas? Pues a lo que te decía, fútbol, fútbol americano, fútbol soccer. ¿Cómo cambiaste cuando fuiste adolescente de cuando eras niño? Pues ya no jugaba tanto porque los zapatos se me manchaban o la ropa se me manchaba y ya me gustaba andar muy presentable para las niñas. ¿Qué materias te gustaban? Me gustaba la biología, me gustaba la historia, me gustaba el civismo. ¿Cuáles eran las materias que no te gustaban? Pues no es que no me gustaran, pero me costaban trabajo las matemáticas, la geometría. Cuando eras adolescente, ¿tenías trabajo? No. ¿Cuándo empezaste a trabajar? Bueno, cuando era adolescente, en las vacaciones, a veces había algunos trabajos que podía hacer y los tomaba porque pues, me ganaba unos centavos para pasar las vacaciones mejor. Empecé a trabajar cuando ya tenía yo 19 años. ¿De qué trabajaste? Empecé a trabajar en una compañía de seguros como office boy. Ahí empecé. ¿Tú también tenías que pagar impuestos de la familia? Nada más mis impuestos, los de la familia, ¿no? ¿Y cómo usabas tu dinero? Pues lo usaba para comprarme ropa, para darle un dinero a mi mamá, para pagar los pasajes del transporte, para mi comida, y para ahorro para las vacaciones, para los regalos de Navidad. ¿Cuándo empezaste a salir con niñas? ¿Con quién? Con niñas. No, con niñas no. Empecé a salir con mujeres, porque ya eran de 20 años, ya eran más grandes. ¿Tenías alguna otra educación después de cuando eras niño? No, tomé nada más uso de inglés. ¿Cuándo conociste a la abuela? La abuela la conocí cuando teníamos yo 18 años y tu abuela 15. ¿Cómo eran tus hijos? Pues eran 4 hijos, con edades muy cercanas unos de otros. Eran unos niños muy tranquilos, muy obedientes. No como el que me está entrevistando, que era medio traviesón. Ellos no. Y cuando salíamos de vacaciones, pues imagínate 4 niños, andarlos cuidando, más o menos de la misma edad, pues era algo complicado, pero era muy bonito. ¿Han cambiado? Pues ya, sí, pues ahora, ¿cómo es tu papá? Ya son hombres, ya es un hombre, sus tías son unas mujeres, ya están casadas, ya tengo nietos. Así cambiaron, me dieron unos nietos. ¿Qué hacían juntos? ¿Quiénes? O sea, tú, así la familia, así, tú, tus hijos y la abuela.
Pues entre semana ellos se dedicaban a ir a la escuela, a hacer sus tareas, yo me iba a trabajar, tu abuela pues a cuidarlos, a ayudarles con las tareas, a hacer la comida. Y los fines de semana pues íbamos a algún lado a pasear, íbamos a comer a la casa de los abuelos, íbamos a misa. Así eran los fines de semana. Cuando las vacaciones pues salíamos a pasear fuera de México. ¿Qué te gustaba más de tener hijos? Pues es que es difícil de explicártelo, pero el tener a 4 niños que los quieras mucho, que los cuides y verlos cómo van creciendo, cómo van aprendiendo en sus escuelas, eso es lo bonito. ¿Qué era lo más difícil? Regañarlos. ¿Qué hacían? Pues no me acuerdo qué hacían, pero a veces había que regañarlos, pero yo me sentía mal después. ¿Cómo educaste a tus hijos? Con mucho cariño. Y los eduqué junto con tu abuela para que crecieran y fueran gente de bien, gente trabajadora, gente honrada, gente amable, cariñosos. ¿Estuviste ahí en algún nacimiento de tus nietos? ¿En qué? ¿En algún nacimiento de tus nietos? Pues sí, estuve en el nacimiento de Juan Pablo, tú lo conoces bien, de Marcos, que eres tú, de Diego, ¿Cómo éramos tus nietos cuando éramos bebés? con el cariño que yo les tengo, los veía unos bebés muy bonitos. ¿Ahorita tienes unos pasatiempos favoritos? Pues no, ¿Cuál es tu libro favorito? ¿mi qué? ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito es uno que se llama El libro de la selva. ¿Cuál es tu favorito poema? Los poemas no soy muy afecto a ellos. ¿A quién admirabas más? ¿A quién admiraba más? A mi papá. ¿Qué es una cosa que quieres hacer antes de que te vayas al cielo? Pues verlos a todos ya. Me gustaría mucho verlos a ustedes, a mis nietos, salir de la universidad. ¿Ha habido guerras o desastres naturales o cambios políticos durante tu vida? Sí, pues ha habido unos terremotos muy fuertes. En 1985 un terremoto que casi se acabó la Ciudad de México. Ese es el evento más fuerte que hemos tenido aquí, que yo lo he vivido. ¿Y qué tal guerras? Nada, México no es un país de guerra. Pero sí, en todo el mundo ha habido guerras cuando tú has estado vivo. Sí, pues cuando yo tenía 3 años, 4 años, se fue la Segunda Guerra Mundial, es la guerra más grande que ha habido en el mundo. Y luego pues ya me tocaron las guerras de Corea, las guerras de Vietnam, la de tormenta en el desierto. ¿Cómo
¿Cómo te afectaron estos eventos? Pues no, porque como México no es un país que estuviera en guerra, no nos afectaron. ¿Y qué tal con los terremotos? Pues eso sí, porque fue muy triste ver que tanta gente se quedó sin casas, muchos murieron. ¿Alguien de la familia ha estado en el ejército? Pues nada más, yo porque hice mi servicio militar, estuve en la Marina. ¿Qué recuerdas de la experiencia? Pues me gustó mucho porque me enseñaron disciplina, me enseñaron el manejo de las armas y pude desfilar en el 16 de septiembre, que es el desfile más importante en México. Bueno, pues esa fue la última pregunta. Gracias por contarme todo. Pues de nada, Marquitos. Yo te quiero mucho y me dio mucho gusto que me entrevistara. Gracias por escuchar y ojalá que les haya gustado las historias del pasado de México. Pues gracias, me despido, tu amigo Marcos Pérez. Hasta la próxima.